Buen día, mi nombre es Jessica Sepúlveda y hoy hablaremos de integración económica y relaciones internacionales. Es importante tener en cuenta que el concepto de globalización va previo a la integración económica. El proceso de globalización es alimentado en gran medida por los esfuerzos de las naciones para culminar y cerrar acuerdos de integración en sus diferentes niveles o formas. Por ejemplo, son factores que influyen en el camino hacia la integración económica de las naciones, la internacionalización de empresas, las fusiones y el comercio intrarregional. La integración económica se puede definir como una situación o como un proceso. Cuando se habla de la integración económica como situación, nos referimos a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías, es decir, pierden importancia las fronteras y las barreras comerciales. En cuanto a las relaciones internacionales, son un campo de estudio de carácter social, económico, jurídico y político basado en el conocimiento y el análisis de la convivencia entre los distintos países y sus acciones en un marco global. ¿Cuáles son las modalidades de integración económica? Estas son el acuerdo bilateral que se firma entre dos países, acuerdos multilaterales que se firman entre numerosos países con el objetivo de eliminar gradualmente barreras comerciales. Y por último, fórmulas de integración regional que persiguen un objetivo más ambicioso y específico, el cual su objetivo es formar un mercado único. Cabe resaltar que la mayoría de países que participan en el comercio exterior aplican políticas comerciales, las cuales son el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollarán las relaciones económicas entre empresas e individuos locales y agentes del extranjero. Estos manejan impuestos llamados aranceles y se cobran por el ingreso de mercancías provenientes del mercado extranjero, los cuales hacen que el producto sea más caro para los compradores. En cierta manera, son medidas que restringen el libre proceso comercial y dificultan el intercambio de bienes y servicios. Para eliminar dichas restricciones, como los aranceles, se crearon los tratados o acuerdos comerciales. Uno de los más conocidos es el TLC, y es un acuerdo bilateral ya que se benefician los dos países, en los que podrán enviar bienes y servicios entre ellos sin necesidad de pagar cierto porcentaje o la totalidad de aranceles, y en los cuales sí se cobrarían a los que no tengan este tipo de tratados. Para llevarle un ejemplo, supongamos que tú eres un productor de textiles y quieres buscar nuevas materias primas en mercados extranjeros para disminuir el costo de tu producto y ser competitivo a nivel nacional. Por una parte, tenemos a Estados Unidos, con el cual se tiene un TLC, y Rusia, con el que no se tiene ningún acuerdo comercial. Ambos países están dispuestos a venderte la materia prima por el mismo precio. ¿Qué decisión tomarías? La mejor decisión sería Estados Unidos, si se tiene un TLC, ya que no se tendrá que pagar ningún tipo de arancel por el producto, a diferencia de Rusia, en el que se tendrá que pagar un porcentaje extra aparte del precio del producto, en el cual nos aumentaría el costo final. Otro ítem importante que maneja la política comercial es la industria naciente. Es un argumento para justificar la protección de los empresarios locales de un determinado sector. Consiste en que si el sector está en su etapa inicial, esto nos debería enfrentar en una situación de desventaja a la competencia extranjera. Por otra parte, hay organizaciones a nivel mundial que buscan la integración económica, como la OMC, Organización Mundial del Comercio, la cual es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores e importadores, a llevar adelante sus actividades. A la mano con la integración económica se encuentran las relaciones internacionales, la cual está regida por la política exterior, que es el conjunto de decisiones y acciones de un gobierno en sus relaciones con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses del Estado en el exterior. Otra organización a nivel mundial, como la ONU, fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países, se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Un ejemplo claro de un mecanismo de integración económica, el cual es lo más representativo, es la Unión Europea, que cuenta con 27 países y se dedica a fortalecer aspectos económicos y políticos entre sus miembros. Dentro del proceso de integración económica se han dado diferentes acontecimientos que han hecho que esto no se dé por diferentes conflictos, algunos que ya sucedieron y otros que siguen vigentes.
como la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se dio entre 1945 y 1989 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en las cuales dio como consecuencias acumulación de armas en los países satélites de las potencias, que luego finalizada la Guerra Fría se dirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Otro acontecimiento importante es la guerra en Siria, conflicto armado que se inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. Dichas protestas derivaron en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas del país y la denominada oposición siria, la cual incluye varios grupos terroristas. 89. Posteriormente se transformó en un conflicto internacional entre varios países, incluidos las dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales. Esto debilitando la integración en todos los aspectos, desatando violencia y desacuerdo, entre otros. Otro acontecimiento es la integración económica entre Estados Unidos y México. Los problemas comerciales entre México y Estados Unidos no son nuevos, ya que en esencia una versión actualizada de viejos conflictos presentes a lo largo de los últimos 50 años, pero con un agravante: existe un tratado comercial que debería servir para regular y prevenir medidas unilaterales. Sin embargo, en la actualidad México se enfrenta a un país que ha violado acuerdos comerciales con argumentos que en apariencia son económicos, pero que frecuentemente esconden un trasfondo político o prioridades nacionales. Hablando en detalle de Colombia, la integración económica se dio en los años 90, en otros países por más de 40 años ya lo estaban implementando. La apertura en los años 90 quiso incrementar el grado de exposición de la producción colombiana a la competencia internacional, en donde se esperaba aumentos significativos en la productividad, eso por parte económico, pero en la parte política y social el país atravesaba por unos sucesos que hacían que la sociedad y la política desplegaran violencia y muertes. Ya en la parte política, muchos líderes desde los años 80 quisieron la integración del país, como Luis Carlos Galán Sarmiento, con su lanzamiento a la presidencia, entre otros personajes, pero en la cual la democracia no fue suficiente y por lo tanto la integración no se ha dado como se quiso. En conclusión, la integración económica es fundamental para que podamos acceder de una manera más sencilla a todas las posibilidades que nos ofrece el mundo globalizado. Aunque hay diferencias y por sucesos múltiples en algunos lugares del mundo no se ha podido dar, se sigue trabajando para vivir en un mundo más dinamizado. Como negociadores internacionales debemos tener una gran capacidad de adaptación para aprovechar todas las ventajas que nos dé la globalización y la integración económica.